Soy Paulina, pero quiero presentarme de la manera que más orgullo me da. Madre. El nacimiento de mi hijo hizo que mi vida se sintiera más completa, sin dudas. Daniel, mi esposo, y yo vivimos en Morelia desde hace algunos años, y podemos decir que somos una pareja tranquila, de esas que prefieren la calma del hogar y el aroma del café por la mañana. Cuando nació nuestro bebé, todo giraba en torno a él. El sueño, las conversaciones, los horarios. Y a pesar del cansancio y las ojeras, había un tipo de felicidad nueva en todo eso. En los primeros días, apenas dormía. Cualquier ruido me hacía levantar corriendo al cuarto para ver si él estaba bien. Daniel intentaba convencerme de descansar, pero era más fuerte que yo. Hasta que, por insistencia de él, instalamos un monitor de bebé con cámara y sonido, para poder verlo y escucharlo sin tener que levantarme cada minuto. Fue un alivio. Dejaba el monitor al lado de la cama y solo con escuchar su respiración me calmaba. Durante el día, el monitor era casi un juego. Me quedaba observando al bebé moverse, sonreír al azar, a veces mirar al vacío con una expresión curiosa. Daniel bromeaba diciendo que nuestro hijo ya veía ángeles. Nos reíamos sin pensar demasiado. Era un comentario tonto, típico de padres primerizos encantados con cada movimiento del bebé. Por la noche, la rutina era siempre la misma. Baño, alimentación, canción de cuna y el bebé dormía rápido, como un ángel. La primera vez que algo extraño ocurrió fue un jueves, alrededor de las 2 de la mañana. Desperté con una música muy suave saliendo del monitor, una melodía casi susurrada. Era una canción de cuna, cantada por una voz femenina. Al principio pensé que sería alguna interferencia del aparato, quizá una señal cruzada o algún vecino con la radio encendida. Daniel también despertó, medio dormido, y nos quedamos escuchando juntos por unos segundos, tratando de entender. La melodía era lenta, repetitiva, y por más que intentara identificar las palabras, parecía un idioma desconocido. Lo más inquietante era que la voz sonaba cercana, como si estuviera dentro del cuarto del bebé. Apagué el monitor y corrí hacia el cuarto. Al encender la luz, estaba exactamente como lo dejamos, el bebé dormido, silencio absoluto. Me quedé unos segundos inmóvil, con el corazón acelerado, antes de volver a la cama. Daniel trataba de racionalizar. Dijo que podría ser alguna interferencia de frecuencia, tal vez la señal de otro monitor o incluso una transmisión de radio captada por error. Intenté aceptar esa explicación porque, sinceramente, no quería pensar en nada diferente. Pero aquella voz se quedó en mi cabeza. Era dulce, suave, y al mismo tiempo tenía algo frío, como si la melodía ocultara tristeza. A la noche siguiente dejé el monitor encendido, pero bajé el volumen. No quería escuchar nada extraño, solo asegurarme de que el bebé estuviera bien. Todo transcurrió con normalidad hasta eso de las 3 de la mañana. Esta vez, el sonido volvió, acompañado de un leve chasquido, como si alguien hubiera tocado la cámara. La imagen temblaba, el enfoque se desenfocaba y luego volvía. Daniel se levantó a ver qué pasaba, y yo me quedé observando al pequeño moverse en la cuna, un poco inquieto. Empezó a sonreír. Primero una sonrisa leve, luego una risita que derrite a cualquier madre. Pero su mirada no estaba dirigida a la cámara ni al techo. Miraba fijamente al rincón izquierdo del cuarto, como si algo lo cautivara. Y mientras reía, la melodía volvía, muy baja, casi imperceptible, pero presente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Daniel regresó y no vio nada fuera de lo común. Dijo que era mejor apagar todo e intentar dormir. Al día siguiente no pude dejar de pensar en eso. Pasé toda la tarde revisando las grabaciones guardadas del monitor. No había nada fuera de lo común, hasta que noté un pequeño detalle.
En algunos momentos, la imagen se oscurecía ligeramente, como si una sombra se moviera rápidamente cerca de la lente. No era un fallo constante ni algo que llamara demasiado la atención, pero me dio mala sensación. Cuando se lo mostré a Daniel, dijo que serían reflejos de la cortina moviéndose. Aún así, decidí dejar encendida la luz de noche en el cuarto del bebé. No era miedo, era precaución, me decía a mí misma. Las noches siguientes transcurrieron tranquilas y empecé a creer que todo había sido solo cansancio y paranoia. Hasta que, en una madrugada lluviosa, desperté nuevamente con el sonido del monitor. La voz estaba allí, más clara, más cercana, como si la mujer estuviera sentada junto a la cuna. Y lo que me dejó sin aire fue ver a mi hijo con los ojos abiertos, sonriendo hacia ese mismo rincón del cuarto. Me quedé inmóvil unos segundos, sin poder moverme. Daniel seguía dormido y no sabía si debía llamarlo o ir directamente al cuarto. La voz continuaba, ahora más suave, casi como si estuviera susurrando para que él durmiera de nuevo. Mi corazón latía tan rápido que parecía que el sonido venía desde dentro de mis oídos. Cuando finalmente me levanté, el monitor comenzó a chispear, como si hubiera una fuerte interferencia. Corrí hacia el cuarto, y en el instante en que abrí la puerta, la voz cesó. El cuarto estaba en silencio. El bebé, completamente despierto, seguía mirando hacia el mismo rincón, riendo bajito. La luz de noche iluminaba la pared y no había nada allí. Ningún juguete, ninguna sombra diferente. Lo observé por unos segundos, intentando entender qué veía. Cuando me acerqué, volteó su rostro hacia mí y soltó una risita corta, de esas que hace cuando jugamos. Lo tomé en brazos y sentí su calor, su corazón latiendo rápido, como si también estuviera emocionado por algo invisible. Daniel llegó poco después, todavía medio dormido, preguntando qué ocurría. Le conté sobre la voz y me miró con una mezcla de preocupación y duda. «Amor, estás agotada», dijo. «Estos monitores siempre tienen interferencias». No respondí, solo asentí con la cabeza. Quería creerle, de verdad. Volvimos a la cama, pero el sueño no llegaba. Pasé el resto de la madrugada mirando al techo, intentando convencer a mi mente de que todo tenía una explicación técnica. Al día siguiente, Daniel decidió probar el monitor. Lo apagó y encendió varias veces. Movió la antena, lo acercó y alejó del router. Nada extraño sucedió. Grabamos un tiempo y revisamos después. Silencio total. Todo parecía normal, lo que solo me dejó más confundida. Por la tarde, mientras él trabajaba, puse al bebé a dormir y dejé el monitor encendido. Me quedé en la sala, escuchando el sonido ambiente del cuarto, ese ruido blanco constante. Y entonces, en medio del silencio, volvió la misma melodía. Esta vez no corrí. Tomé el celular y empecé a grabar la pantalla del monitor. El bebé abrió los ojos lentamente, como si respondiera a un llamado. Sonrió y fijó la mirada nuevamente en ese mismo rincón del cuarto. Subí el volumen. La voz era clara, femenina, cantando algo como una canción antigua, llena de repeticiones y notas largas. Ninguna palabra era reconocible. Lo más inquietante fue que el bebé empezó a mover los bracitos, como si intentara alcanzar algo invisible. Se lo mostré a Daniel cuando volvió. Lo vio en silencio. Luego suspiró y dijo que probablemente el micrófono estaba captando algún sonido de los vecinos, quizá una radio AM. Solo que en el video el sonido era nítido, sin ruido de fondo, y la entonación era demasiado calmada, demasiado cercana. No era algo lejano. Era como si alguien realmente estuviera dentro del cuarto. Daniel borró el video después, diciendo que no quería alterarme más. Esa noche casi le pedí que durmiera con el bebé, pero pensé que sería exagerado.
Pusimos al pequeño en la cuna, encendimos el monitor y nos acostamos. Me quedé mirando la imagen durante largos minutos. Todo tranquilo, hasta que, cerca de las 3 de la mañana, escuché de nuevo el mismo susurro. Daniel dormía profundamente. Con la respiración contenida, acerqué el monitor al oído y percibí algo nuevo. Entre las notas de la canción, la mujer murmuraba el nombre de mi hijo. Fue tan claro que sentí el cuerpo entero helarse. Repetía su nombre con dulzura, pausadamente, como si lo arrullara de nuevo. Mateo, Mateo. Era imposible negar lo que escuché. Salté de la cama y corrí al cuarto. Al encender la luz, el bebé estaba de pie en la cuna, apoyado en la baranda, sonriendo hacia el mismo punto del rincón. Mateo, ¿qué estás viendo, mi amor?, pregunté temblando. Extendió el brazo hacia el vacío, riendo. La temperatura del cuarto parecía más fría que el resto de la casa. Empecé a sentir miedo de verdad. Eso ya no parecía interferencia ni imaginación. Era algo presente, que interactuaba con él. Daniel despertó y me encontró llorando, abrazada al bebé. Dijo que no podía soportar más la sensación de que algo extraño rondaba a nuestro hijo. Prometió apagar el monitor y usar solo el sonido, sin la cámara. Lo hicimos, y por un tiempo realmente no pasó nada. Las noches quedaron silenciosas. Empecé a relajarme un poco, pero una madrugada, tal vez una semana después, escuché de nuevo la voz. Esta vez, sin el monitor. Venía del cuarto, apagada pero real. Corrí y el sonido cesó en cuanto toqué la manija. El bebé dormía profundamente, el ambiente sereno, el mismo rincón iluminado por la luz de noche. Me quedé parada unos minutos, sin atreverme a apagar la luz. Cuando volví a la cama, Daniel estaba despierto, mirando al techo. No dijo nada, solo me tomó la mano. Creo que él también la escuchó. Las noches siguientes fueron una mezcla de tensión y cuidado. Manteníamos la luz de noche encendida y, por precaución, Daniel pasaba más tiempo en el cuarto, sentado junto a la cuna. Yo todavía escuchaba la voz de vez en cuando, pero parecía más distante, casi como si solo quisiera ser percibida, sin acercarse. El bebé, en cambio, seguía sonriendo hacia el mismo punto del cuarto, riendo bajito, como si tuviera un amigo secreto que solo él podía ver. Esto nos dejaba intrigados y a la vez aliviados porque él no mostraba miedo. Un día, mientras hablaba con mi madre por teléfono, le conté todo. Ella se rió, diciendo que tal vez era solo mi imaginación, el cansancio o algún fenómeno natural que los padres no perciben al principio. Traté de convencerme de eso también, pero el recuerdo del sonido y la mirada de mi hijo seguía vivo en mi mente. Sabía que no lo había imaginado, y eso me mantenía alerta, observando cada gesto, cada sonrisa dirigida hacia el rincón del cuarto. Pasaron meses, y el bebé fue creciendo. Las risitas hacia el rincón disminuyeron, pero nunca desaparecieron por completo. A veces, cuando estaba cansado o despertaba de un sueño, todavía miraba hacia ese punto y reía, como si esperara ver a alguien allí. Daniel y yo aprendimos a convivir con eso, sin comentarlo con amigos o familiares, porque sería difícil de explicar. Era algo que solo nosotros tres conocíamos, una experiencia silenciosa y exclusiva. Una noche, yo estaba sola en el cuarto, meciéndolo mientras dormía, y sentí un escalofrío extraño. La voz volvió, pero esta vez sin melodía, solo murmullos continuos en un idioma que no comprendía. El bebé dormía en mis brazos, tranquilo. Me quedé inmóvil, escuchando, sin saber si debía tocar el rincón, gritar o salir corriendo. Tras unos minutos, el sonido cesó y todo quedó en silencio otra vez. Respiré hondo y continué con lo que estaba haciendo, tratando de ignorarlo. Comencé a darme cuenta de que, pese al miedo, había algo reconfortante en esa presencia. La melodía, aunque extraña, parecía proteger a mi hijo.
Era como si alguien o algo velara por él durante la madrugada. Daniel seguía escéptico, pero yo sabía que también lo había notado. Había momentos en que me miraba, en silencio, con una expresión que lo decía todo. Sabía que algo extraño ocurría, pero que no podíamos controlar. Intenté grabar la voz nuevamente, pero el micrófono solo captaba ruido blanco. Era como si la presencia no quisiera ser registrada, como si existiera solo para ser percibida por nosotros. Esa sensación de algo invisible pero real se volvió parte de nuestra rutina. Ya no sentía tanto miedo, sino una mezcla de curiosidad y respeto. Observaba a mi hijo y me preguntaba qué veía y sentía en ese rincón, y eso me dejaba inquieta y fascinada al mismo tiempo. Daniel sugirió en varias ocasiones buscar ayuda espiritual, pero decidimos no hacerlo. No queríamos complicar ni asustar más a nuestro hijo. Así seguimos con cautela, aceptando lo que no podíamos explicar. El bebé creció, desarrolló hábitos normales, pero aún había momentos en que miraba hacia el rincón con una sonrisa que nunca olvidaré. Era como si tuviera un amigo silencioso, invisible para nosotros, pero real para él. Hoy, cuando cuento esta historia, me doy cuenta de que no tengo una explicación. No sé si era un espíritu, algún eco de sonido o simplemente algo inexplicable que decidió acercarse a mi hijo. Pero sé que fue real. Lo sentí, lo escuché y vi sus efectos. Cada noche, cada melodía, cada sonrisa hacia ese rincón vacío quedó grabado en mi memoria. Daniel y yo seguimos atentos, pero también respetamos. Es algo que le pertenece a él, a nuestro hijo, y no a nosotros. Todavía me sorprendo observando la cuna, incluso cuando ya no es un bebé. A veces, vuelvo a sentir ese frío en el ambiente, un susurro que desaparece en el silencio. El cuarto parece guardar recuerdos antiguos, imposibles de nombrar. No lo cuento a nadie porque sería difícil de creer, pero no puedo negarlo. Es parte de nuestra historia, algo que solo nosotros tres vivimos. El misterio permanece, silencioso, invisible, pero presente. Y así seguimos. Morelia, nuestra casa, nuestro hijo, la presencia invisible en el rincón del cuarto, todo coexistiendo. Nunca entendimos del todo lo que pasó, ni si realmente queremos entenderlo. Solo aceptamos. La voz todavía aparece a veces, suave y distante, como una canción de cuna que solo él escucha. Y cuando veo a mi hijo sonriendo hacia ese punto vacío, sé que hay algo allí que no puedo tocar, pero que él reconoce. Quizá es protección, quizá no, pero es real. Creo que algo extraño está pasando en la casa vecina. Soy Amelia y vivo en este barrio de Morelia desde hace casi 10 años. Siempre fue un lugar tranquilo, con familias antiguas y gente que se conoce de vista, al menos. La casa de al lado quedó vacía hace más de un año, desde que falleció la señora que vivía allí. Desde entonces, nadie ha aparecido para venderla o cuidarla. Solo la maleza creciendo y las ventanas siempre cerradas. Pero hace unas semanas empezamos a escuchar a un perro llorando por las noches, proveniente de allí. Al principio pensé que me lo estaba imaginando. El sonido era bajo, un poco distante, y creí que venía de otra calle. Pero después empecé a escucharlo más claramente, sobre todo de madrugada. Era un llanto fino, triste, como si el animal estuviera atrapado o con frío. Comenté con mi vecina, doña Teresa, y ella dijo que también lo escuchaba. Incluso pensamos en llamar al control de animales, pero nadie estaba seguro de si el perro estaba realmente dentro de la casa. Una noche, el llanto se escuchó más fuerte. Me desperté alrededor de las 2 de la mañana y lo escuché muy cerca, como si viniera del patio al lado de mi pared. Me quedé parada en la cama, escuchando.
El sonido duró unos 5 minutos y luego se detuvo de repente, sin ladrido, sin nada. La mañana siguiente conté a mi esposo y él dijo que probablemente algún perro callejero había entrado y salido por algún hueco en la pared. Siempre busca explicaciones simples, pero la forma en que el sonido paraba de repente me inquietaba. Algunos vecinos también empezaron a comentar. Un joven de la esquina dijo que vio una sombra negra moviéndose en el patio de la casa abandonada, pero nadie le creyó. Aún así, era extraño que el sonido apareciera siempre a la misma hora. Un día antes de llover, alrededor de las 2 o 3 de la mañana, el llanto regresaba. Parecía casi un lamento humano, largo, que resonaba entre las paredes vacías. Intentaba ignorarlo, pero mientras más escuchaba, más parecía provenir de un punto fijo, siempre el mismo. Una tarde, mientras colgaba ropa, escuché un ruido proveniente del otro lado del muro, como si alguien hubiera pateado algo metálico. Esperé un momento, pensando si debía mirar, pero terminé regresando dentro. Sentí algo extraño, una mezcla de curiosidad y miedo. No era lógico, lo sabía, pero el aire parecía más pesado cerca de esa pared. Incluso mi gato, que siempre se mete por todos lados, dejó de subir allí. Solo mira fijamente hacia la casa, con la cola erizada. La semana siguiente, uno de los vecinos más antiguos, el señor Ramiro, dijo que ya no podía soportar escuchar al perro llorar. Vive solo y siempre se ofrece para ayudar en el barrio, así que dijo que iría a ver qué pasaba. Intentamos convencerlo de esperar hasta la mañana, pero fue igual, con una linterna y una barra de hierro. Me quedé en la ventana viendo cómo cruzaba la calle. La luz de la linterna temblaba en la oscuridad y la verja vieja crujió fuerte al empujarla. Todos lo mirábamos desde las ventanas. El sonido del perro empezó otra vez, suave. Parecía venir del interior de la casa. Ramiro entró y su linterna desapareció dentro. Unos minutos después, el llanto cesó de repente. El silencio que siguió fue tan pesado que se podía escuchar el viento moviendo las hojas del jardín. Esperamos a que saliera, pero nada. 10, 15 minutos pasaron y nadie tuvo valor de entrar. Cuando finalmente salió, estaba pálido, sudando y con la linterna apagada. No quiso hablar mucho en ese momento, solo dijo, «No hay ningún perro ahí». Al día siguiente fui a llevarle un café y tratar de conversar. Me contó en voz baja que había encontrado un collar tirado en el suelo de la sala, con el nombre Luna grabado. Dijo que había huellas secas que llevaban hasta una de las paredes, y que simplemente se detenían allí, como si el animal hubiera atravesado el cemento. No supe qué responder. Intenté pensar en una explicación lógica, claro. Tal vez las huellas estaban incompletas o él se había confundido con la luz débil, pero algo en su mirada me dejó perturbada. Parecía realmente asustado y el señor Ramiro no es fácil de impresionar. Dijo que no volvería allí jamás. Esa noche, el llanto regresó, más fuerte que antes, proveniente exactamente de la pared donde él dijo que las huellas terminaban. Desde entonces, nadie se ha atrevido a entrar en esa casa. La puerta quedó como estaba, apoyada, y la linterna sigue colgada en la cerca. Lo más extraño es que ahora el sonido aparece incluso cuando no hay viento, en noches calmas. A veces parece venir del patio, a veces de la pared de mi cuarto. Intento fingir que no lo escucho, pero hay algo en esa casa, o en ese sonido, que parece acercarse un poco más cada noche. Una madrugada, el ruido me despertó de nuevo. El llanto venía más claro, como si el perro estuviera justo detrás de mi pared. Me senté en la cama, agarrando la sábana, tratando de escuchar bien. El sonido iba y venía, como si se moviera despacio. Parecía rascar el suelo, algo húmedo, pesado. Me acerqué y apoyé el oído en la pared.
Juro que escuché una respiración corta, como si alguien o algo estuviera allí del otro lado, esperando. Me quedé paralizada unos segundos y luego regresé a la cama, sin valor para encender la luz. Al día siguiente, le conté a mi esposo, pero solo se rió y dijo que me estaba imaginando cosas. Es el viento, Amelia. El viento hace que suene todo. Incluso golpeó la pared para demostrar que no había nada. Pero esa noche, él también lo escuchó. Se levantó a mitad de la madrugada, abrió la ventana y miró hacia la casa vecina por unos minutos. Luego volvió en silencio, diciendo que probablemente era un gato atrapado. Percibí en su mirada que no creía del todo en lo que decía. El fin de semana, doña Teresa llamó a su hijo para que fuera a ver durante el día. Él es policía, así que pensamos que tendría valor. Entró al patio por la oxidada puerta y tomó algunas fotos. Dijo que el lugar estaba vacío, solo polvo, tejas rotas y un olor fuerte a humedad y algo que no supo identificar. Lo curioso es que en una de las fotos aparecía una sombra en la esquina de la sala, como un perro pequeño agazapado. Pero él aseguró que no vio nada en el momento. Por la noche, el sonido volvió. Ahora era un gemido ahogado, corto, repetido varias veces, seguido de silencio. Intenté grabarlo con el celular, pero el audio salió lleno de estática, y el sonido desapareció en medio de la grabación. Se lo mostré a mi esposo, y palideció. Dijo que por un segundo creyó escuchar un suspiro humano entre los llantos. Quiso borrar el archivo y yo dejé que lo hiciera. Desde entonces evito usar el celular en el cuarto. Siento como si algo pudiera escuchar del otro lado. Algunos días después, Ramiro se enfermó. Dijo que tenía fiebre y pesadillas, siempre la misma. Un perro negro atrapado detrás de una pared, rascando sin parar para salir. También dijo que a veces se despertaba con el sonido de uñas raspando el suelo de su cuarto. Pensé que era coincidencia, pero empezó a decaer cada vez más. Casi no salía de su casa. Y lo más inquietante fue que una mañana encontré huellas secas de patas en la acera, justo frente a mi puerta. Me quedé mirando eso por largo tiempo, tratando de encontrar una explicación. No había señales de lluvia, y las huellas estaban completamente secas, como impresas en el polvo. Seguí con la mirada su camino. Venían de la puerta de la casa vecina y se detenían justo frente a la mía. Me ericé toda. Llamé a mi esposo, pero cuando salió a mirar, las huellas ya no estaban. Se rió de mí otra vez, pero esta vez su risa sonó forzada. Las noches se volvieron más tensas. Dormía mal, siempre con la sensación de que algo se movía en el patio. A veces mi gato despertaba de repente, mirando la pared y bufando, con el pelo erizado. Una de esas noches, el llanto cambió. Parecía más cercano, más desesperado. Me desperté sobresaltada y noté que el sonido venía del pasillo de mi casa. Llamé a mi esposo, y cuando encendió la luz, el sonido cesó de inmediato. El silencio que quedó parecía tener peso. Al día siguiente, el señor Ramiro no apareció en la panadería como de costumbre. Fuimos a ver cómo estaba, pero nadie respondió. La puerta estaba cerrada y su coche seguía en el garaje. Pensamos en llamar a la policía, pero al final su hijo vino desde otra ciudad. Cuando lograron entrar, todo estaba en orden, excepto por una cosa. En el suelo del cuarto había huellas secas que llevaban hasta una esquina de la pared, y allí se detenían, igual que describió la casa vecina. Después de eso, el ambiente del barrio cambió. La gente evitaba hablar del asunto y casi nadie salía por las noches. Sin embargo, el llanto continuaba, a veces más bajo, casi un susurro, a veces fuerte, acompañado de rasguños. Un día decidí cerrar las ventanas y dormir con auriculares, pero aún así parecía que el sonido atravesaba todo. Me desperté sudando y juraría haber sentido un olor a tierra húmeda dentro del cuarto. Mi esposo comenzó a dormir en la sala, diciendo que yo estaba paranoica.
pero sé lo que escuché y lo que sentí. Una noche, me levanté para tomar agua y vi algo por la ventana. Una sombra pequeña, negra, parada en el patio de la casa vecina. Me miraba, inmóvil. Pero lo que me hizo congelar fue el reflejo en la puerta. No había sombra. Y aún así, el llanto volvió, bajo, como un lamento antiguo que nunca termina. A la mañana siguiente, intenté contarle a la vecina, doña Teresa, pero ella desvió el tema. Parecía incómoda solo de escucharlo. Lo entendía. Nadie quiere involucrarse con cosas extrañas, especialmente cuando no hay explicación, pero yo no podía ignorarlo. Incluso mi gato ahora se escondía cada vez que pasaba por el pasillo cerca de la pared que divide mi casa de la casa vacía. Parecía saber, de algún modo, que algo estaba allí, algo que no debía ser visto. Una tarde, decidí salir y observar desde lejos. Me quedé en la esquina, mirando la casa vecina, tratando de encontrar algún movimiento. El patio estaba quieto, vacío, solo la hierba alta y algunas hojas secas, pero entonces escuché un leve rasguño en la oxidada puerta. Contuve la respiración, pero al mirar no había nadie. Y el llanto comenzó, bajo, casi un susurro, proveniente del interior de la casa. Mi corazón se aceleró y sentí frío, aunque era un día cálido. Durante los días siguientes, empecé a notar pequeñas cosas. Puertas que estaban cerradas aparecían ligeramente abiertas. El olor húmedo que percibí una vez regresó de repente en el pasillo, y a veces escuchaba pasos cortos, ligeros, en dirección a la pared de la casa vecina. Era imposible saber si venían de dentro o de fuera, pero la sensación de ser observada crecía cada noche. No podía dormir bien, y el miedo comenzó a mezclarse con una extraña curiosidad que me mantenía despierta. Una noche particularmente silenciosa, escuché el llanto más cerca que nunca. Me levanté despacio sin hacer ruido y apoyé el oído en la pared. Por primera vez parecía que el perro, o lo que fuera, estaba a mi lado. El sonido empezó a arrastrarse, casi suplicando, y luego se detuvo de repente, y sentí algo tocar mi brazo. No era firme ni doloroso, solo una leve presión. Salté hacia atrás, pero no había nada. El aire se sentía pesado, cargado, como si la casa respirara. Después de eso, comencé a tener sueños extraños, siempre la misma escena. El collar caído, huellas secas que terminan en una pared y un llanto bajo que resuena al fondo. Me despertaba sudando, con la sensación de que alguien me observaba desde un rincón del cuarto. Mi esposo decía que necesitaba descansar, que era ansiedad. Pero cada noche, el sonido se volvía más real, más cercano, y empecé a evitar dormir de lado, cerca de la pared de la casa vecina. Una mañana, al despertar, encontré un pequeño rasguño en la pared del pasillo. No era profundo, pero estaba fresco, como si hubiera ocurrido durante la noche. Pasé la mano, intentando entender, pero no había sangre ni pelo, solo la línea fina e irregular. La sensación de invasión me hizo temblar. Llamé a algunos vecinos, pero nadie notó nada. Parecía que esto solo sucedía cuando nadie estaba mirando. Y el llanto continuaba, bajo, casi constante, viniendo de la dirección de la pared de la casa vecina. Empecé a evitar salir por la noche. Incluso las pequeñas tareas me ponían ansiosa. La puerta de la casa vecina seguía cerrada, pero había noches en que parecía respirar, abriéndose y cerrándose levemente con un chirrido. Intenté grabar una vez, pero la cámara no registró nada, solo estática y el sonido distorsionado del llanto. Eso me perturbó aún más. Era como si nadie pudiera ver ni registrar, solo sentir. Un día decidí escribir todo lo que estaba pasando, como ahora. Necesito sacarlo de mi cabeza o enloqueceré.
revisando cada detalle, me doy cuenta de que nadie vio al perro, nadie lo tocó, y las huellas siempre terminan en la pared. La sensación de algo invisible y pesado allí no desaparece. Me pregunto si es algo atrapado en esa casa, o solo nuestra imaginación colectiva. Pero cada noche me recuerda que no es solo imaginación. El llanto existe y parece esperar. Hace unas semanas escuché a mi esposo susurrar algo mientras dormía. Dijo, "No debimos estar aquí". No sé si soñaba o estaba despierto. Desde entonces duerme en el sofá, pero incluso allí parece que el sonido se acerca. A veces, en el silencio de la madrugada, creo escuchar pasos ligeros por el pasillo, acercándose a la pared de la casa vecina. No puedo distinguir si es real o si mi mente llena el vacío con miedo, pero sé que algo está allí y quizás nunca sabremos qué es. Mientras escribo esto, escucho el llanto bajo al fondo de la casa. A veces parece suplicar, otras solo suspira, triste. Ya no puedo pasar cerca de la pared sin sentir un frío que recorre mi columna. No sé si debo llamar a alguien o simplemente ignorar y dejar que la casa y su misterio queden solos. Tal vez sea el viento, tal vez algo que no entendemos. Pero sé una cosa, hay algo en esa casa, algo que nos observa, y no parece tener prisa por irse. Mi nombre es Camila, soy profesora, tengo 34 años y nunca he creído en cosas sobrenaturales. Trabajo con niños y mi rutina siempre ha sido bastante organizada, incluso con algunos imprevistos comunes. Pero lo que pasó esa noche en Morelia todavía me deja sin explicación. Estaba en casa, terminando de preparar algunas actividades para la clase del día siguiente, cuando mi celular vibró. Era un mensaje de voz de mi madre, algo inusual porque casi nunca envía audios. El tono del mensaje me dejó inmediatamente inquieta. En el mensaje, mi madre decía, con voz agitada y un poco entrecortada, que necesitaba regresar a casa de inmediato. Sentí un escalofrío recorrer mi columna. Mi madre nunca usa palabras así, y la urgencia sonaba genuina. Miré alrededor, en la sala silenciosa, y comencé a preguntarme si realmente estaba en peligro. Pero la sensación de que algo estaba mal creció aún más cuando noté la hora. Eran las 23:20. Mi corazón comenzó a acelerarse. Tomé el teléfono y la llamé de inmediato, tratando de mantener la calma. Al otro lado, la voz de mi madre sonaba somnolienta, confundida. Dijo que no había enviado ningún mensaje y que probablemente me había equivocado. Respiré hondo, intentando procesar lo que acababa de escuchar. La sensación de inquietud solo aumentó. Fue entonces cuando miré el historial de mensajes y, para mi asombro, el audio había desaparecido. No había ningún mensaje reciente, nada. Mis dedos temblaban ligeramente mientras recorría la pantalla, buscando algún indicio de que pudiera estar equivocada. Intenté recordar si lo había soñado o si algo en la rutina podía explicarlo, pero era imposible. Sabía lo que había escuchado. Me quedé varios minutos quieta, escuchando el silencio de la casa. La luz del celular iluminaba parcialmente la sala, y sentía cada detalle con una claridad extraña. Las cortinas se movían con el viento que entraba por la ventana, y cada sonido parecía amplificado. No sabía si debía salir corriendo, llamar a alguien, o simplemente esperar a que todo fuera un error extraño de la tecnología. Decidí llamarla de nuevo, ahora tratando de disimular el miedo. Respondió con la misma voz calma y somnolienta de siempre, insistiendo en que no había enviado ningún mensaje. Pero algo en su tono me inquietaba. No era la voz de alguien asustado que habría enviado ese audio. Era una voz común, demasiado tranquila. La discrepancia entre el audio que escuché y mi madre real comenzó a confundirme.
Intenté racionalizarlo. Quizá algún aplicativo envió el mensaje automáticamente, algún fallo extraño. Pero soy cuidadosa con mi celular, conozco mis aplicaciones y no dejo nada configurado para enviar mensajes solo. La sensación de que algo extraño estaba ocurriendo no me dejaba. Cada vez que miraba el aparato, esperaba ver el audio desaparecer de nuevo, pero simplemente no reaparecía. Decidí distraerme, tratando de no pensar más en ello. Preparé un té y me senté en el sofá, respirando hondo. Pero la sensación de estar siendo observada no me dejaba tranquila. La casa estaba demasiado silenciosa y el simple crujido de la puerta al moverse con el viento parecía un aviso. Sentí un frío extraño, no de temperatura, sino de presencia, algo que no debería estar allí. Tomé el celular de nuevo, casi por impulso, y revisé las notificaciones. Nada, ningún historial, ningún mensaje perdido. Pero en la pantalla, un detalle me hizo congelarme. La hora del último acceso a Internet parecía desfasada, como si se hubiera actualizado sola. Era imposible de explicar, pero mi instinto decía que no era coincidencia. La sensación de que alguien o algo había manipulado ese mensaje creció. Me quedé despierta horas esa noche, mirando el celular, tratando de entender lo que había sucedido. Cada vez que cerraba los ojos, podía escuchar nuevamente la voz de mi madre, desesperada, pidiéndome que volviera. Pero al abrir el teléfono, nada existía. En el fondo, sabía que no había sido un sueño. Pero la mente humana tiene sus vacíos, y me preguntaba si estaba perdiendo la razón. Al día siguiente, intenté seguir con la rutina como si nada hubiera pasado. Fui a la escuela, di clases normalmente y evité mencionar el asunto con alguien. Parte de mí pensaba que estaba exagerando, que tal vez había confundido algún sonido o soñado despierta. Pero en el fondo, había algo que no me dejaba tranquila. Cada vez que sonaba una notificación en el celular, mi cuerpo reaccionaba con sobresalto. Por la tarde, durante el recreo, decidí llamar nuevamente a mi madre, solo para asegurarme de que estuviera bien. Contestó con la misma voz calmada de siempre, preguntando si iría a visitarla el fin de semana. Hablamos de cosas comunes, el clima, el mercado, el perro. Pero en todo momento sentía ganas de preguntar: «Mamá, ¿segura que no me enviaste ese mensaje extraño?» No pude. Tenía miedo de la respuesta. Al volver a casa, el sol ya se estaba poniendo y la luz naranja entraba por las ventanas, proyectando sombras largas en la pared. Encendí la televisión para distraer mi mente, pero cualquier ruido repentino me hacía saltar. Era como si esperara escuchar nuevamente esa voz que venía de la nada y, de cierta manera, esperaba que se repitiera solo para comprobar que no estaba loca. Por la noche, cuando me fui a acostar, el celular estaba sobre la mesita de noche. Lo miraba de vez en cuando, tratando de evitarlo, pero no podía ignorarlo completamente. Fue alrededor de las 2 de la mañana cuando la pantalla se encendió sola. El sonido de la notificación fue bajo, pero suficiente para despertarme del sueño ligero. El corazón se me aceleró antes incluso de tocar el aparato. Había un nuevo mensaje de voz. El nombre que aparecía era «Mamá». Me quedé quieta, respirando hondo, sintiendo cómo la sangre me golpeaba en el cuello. Presioné el botón para escuchar y, durante unos segundos, solo se oyó estática, como un ruido lejano. Luego, una voz, la suya pero diferente, dijo suavemente: «Por favor, no vuelvas», y el audio terminó abruptamente. Me quedé inmóvil un tiempo, tratando de entender lo que acababa de suceder. ¿No vuelva? Pero yo ni siquiera había ido a ningún lugar. Tomé el celular otra vez y reproduje el audio varias veces, hasta que, de repente, también desapareció. Como si nunca hubiera existido, ningún registro, ningún archivo guardado.
Comencé a sudar frío. La luz del cuarto parecía más débil y el sonido de la calle había desaparecido por completo. Me levanté y encendí todas las luces, intentando convencerme de que aún estaba despierta. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua, miré por la ventana. Todo estaba quieto, demasiado normal. Volví al cuarto, me senté en la cama y miré el celular como si fuera un ser vivo. Tenía ganas de tirarlo, pero al mismo tiempo necesitaba entender lo que estaba pasando. Pensé en enviar un mensaje a mi madre, pero desistí. Si ella estaba dormida, solo la asustaría. Decidí que al día siguiente iría a su casa en persona. Quería ver con mis propios ojos si estaba bien. Solo pude dormir muy tarde, y aún así, entre sueños extraños, escuchaba a mi madre llamándome desde algún lugar oscuro. Me desperté temprano y fui directo a su casa. Vivía a unos 40 minutos de Morelia, en un pequeño poblado. Cuando llegué, ella estaba barriendo el patio, tranquila como siempre. Me abrazó y preguntó por qué había aparecido sin avisar. Inventé una excusa cualquiera, diciendo que tenía ganas de verla. Pero en el fondo, la observaba con atención, cada gesto, cada tono de voz, tratando de notar algo diferente. Durante el almuerzo, todo parecía normal. Hablaba de las plantas, del vecino nuevo, de las telenovelas. En algunos momentos, casi me reía de la situación. Tal vez realmente había soñado todo aquello. Pero cuando mencioné, con cuidado, que había escuchado un mensaje extraño, se puso pálida. Dejó caer el cubierto y preguntó, con voz temblorosa, qué exactamente había escuchado. Le expliqué exactamente cómo había sucedido, desde el primer mensaje hasta los audios que desaparecieron del celular. Mi madre me miraba fijamente, sin decir nada, como si intentara entender si estaba inventando o realmente lo había escuchado. Después de unos segundos, suspiró profundamente y dijo que había sentido algo similar hace algunos años, pero nunca se lo contó a nadie. Me estremecí, dándome cuenta de que no era solo cosa de mi cabeza. Le pregunté si podía explicármelo, pero solo negó con la cabeza. Dijo que era mejor no preocuparse y que a veces estas cosas suceden, inexplicables, y que lo importante era seguir la vida normalmente. No parecía un consejo, parecía una advertencia. La manera en que hablaba me dio escalofríos. No sabía si debía creerle o sentirme aún más asustada. De regreso a Morelia, mi carro se sentía más pesado y no podía dejar de mirar el celular. Cada notificación me sobresaltaba. Cada tono de mensaje me recordaba al audio que había desaparecido. Pensé en apagar el teléfono, pero algo dentro de mí decía que lo necesitaba, como si fuera la única prueba de que aquello realmente había pasado. Al llegar a casa, la rutina parecía normal, pero nada era igual. La sensación de que alguien o algo me observaba no me dejaba tranquila. Evité tocar el celular por unas horas, pero la curiosidad ganó. Cuando lo revisé, nada había cambiado. Ningún audio, ningún historial, ningún registro. Era como si todo hubiera sido borrado del mundo, excepto de mi memoria. En los días siguientes, intenté distraerme con la escuela y amigos, pero el recuerdo de la voz de mi madre resonaba en mi mente. Empecé a notar pequeños detalles extraños. Puertas que parecían moverse solas, sombras que no coincidían con la luz, ruidos que desaparecían al acercarme. Cada evento era pequeño, casi imperceptible, pero suficiente para ponerme nerviosa. Una noche, sentada en la sala, el teléfono sonó solo. No era una llamada normal, era un sonido que nunca había escuchado, como si el aparato se llamara a sí mismo. Lo tomé, y al otro lado, nada, solo silencio. Mi corazón se aceleró, y supe que no era mi madre. Era algo diferente, algo que no podía identificar. Respiré hondo, intentando racionalizarlo,
pero nada tenía sentido. Esa sensación de urgencia, de la voz pidiéndome que no volviera, regresaba cada vez que la recordaba. Sabía que había sido real, pero nadie me creería si lo contara. Me preguntaba si era algún tipo de advertencia o solo una manifestación sin sentido. La incertidumbre me consumía. Decidí entonces escribir todo lo que había sucedido. Anotar cada detalle, cada hora, cada sensación. Era mi forma de no perder la cordura. Incluso escribiendo, sentía que nunca podría explicar completamente lo que viví. Era como intentar atrapar agua con las manos. La verdad se escapaba, pero el recuerdo permanecía. Todavía vivo en Morelia, y mi vida parece tranquila por fuera. Pero el celular sigue conmigo, silencioso, y no puedo deshacerme de la sensación de que algo quedó entre mi madre y yo. Algo que quizá nunca se explique. Cada mensaje, cada sonido, cada sombra me recuerda que hubo un momento en que la realidad y algo más se confundieron, y no sé qué era. A veces, despierto en la madrugada y veo mi celular encendido, sin motivo, y recuerdo esa voz: por favor, no vuelvas. Intento racionalizarlo, convencerme de que fue un error, pero en el fondo sé que no. No sé qué era, ni de dónde vino, ni si volverá. Solo sé que pasó, y por más que intente ignorarlo, esa noche sigue viva dentro de mí, como si estuviera esperando que algún día la comprendiera. Como seguridad y teniendo casi 50 años, me siento avergonzado de admitir que todavía hay cosas que me asustan en mi profesión. Pero ya me cansé de esconderlo y necesito desahogarme. Trabajo desde hace años cuidando empresas, fábricas y terrenos abandonados en Morelia, y siempre pensé que ya lo había visto todo. La rutina es monótona, pero segura, hasta que ciertas cosas empiezan a escapar de lo racional. Fue en una de esas noches cuando todo comenzó, en una vieja fábrica que nadie usa, llena de máquinas oxidadas y un silencio pesado. La fábrica estaba vacía, claro, y yo me instalaba en una pequeña cabina cerca de la entrada. Hacía rondas cada hora, revisando puertas, ventanas y pasillos. Todo parecía normal esa primera noche, hasta que escuché el timbre del teléfono. Me extrañó, porque el aparato estaba desconectado, colgado como siempre. Aún así, contesté sin muchas expectativas, pensando que sería algún compañero haciendo una broma. Del otro lado, nadie dijo hola. Solo una respiración pausada, profunda, lenta. Me atraganté, pero intenté mantener la calma. Pregunté si era una broma o si me habían llamado por error, y la respiración continuaba, casi midiendo mi propio ritmo. Entonces, finalmente, surgió una voz. Era tranquila, casi indiferente, pero había algo que me heló. La voz dijo: «Estás mirando la puerta naranja, ¿verdad?». Mi corazón se aceleró y miré alrededor. La puerta mencionada estaba al final del pasillo, justo donde había ido a revisar antes de contestar el teléfono. Mi primera reacción fue reír nerviosamente, pensando que alguien me estaba observando, pero la fábrica estaba cerrada. Nadie más podía entrar. Mi celular no tenía señal, así que nadie podía seguirme desde afuera. Empecé a sentir un peso en el pecho que no podía explicar. La voz seguía describiendo mis movimientos con un detalle perturbador. Cuando respiraba hondo, cuando cruzaba los brazos, incluso pequeños gestos que ni yo mismo notaba. Intenté colgar, pero el timbre volvió inmediatamente, como si ignorara cualquier acción mía. Entonces me di cuenta. El teléfono seguía desconectado, sin cables conectados a ningún lugar. Lo que estaba escuchando no tenía explicación lógica. Pasé varios minutos parado, escuchando la voz. Intentaba convencerme de que era un viejo radio interfiriendo o algún truco electrónico, pero cada descripción coincidía exactamente con lo que hacía. Empecé a caminar por el pasillo y cada paso que daba
La voz lo comentaba. Ahora te giraste a la derecha, ahora te agachaste. Mi estómago se retorció. Comencé a sudar frío. Nunca había sentido algo así en toda mi carrera. Decidí llamar a mi supervisor por la radio de la empresa, pero nadie respondió. Ninguna señal. Mi corazón martillaba en el pecho y la voz, tranquila, seguía detallando cada mínimo movimiento. Era imposible que alguien me siguiera allí dentro sin que me diera cuenta. La sensación de estar siendo observado creció a cada minuto, haciendo que el aire en la cabina se volviera más pesado, casi sofocante. Luego la voz cambió el tono. Se volvió casi un susurro, pero aún con claridad. Ahora estás sentado en la silla, apoyaste la mano en la mesa, te veo mirando el reloj. Ni siquiera me había dado cuenta de que lo había hecho. Mis rodillas se debilitaron. Intenté colgar otra vez, arranqué el cable, pero el timbre volvió, insistente, continuo. Sentí un frío intenso subir por la columna. Decidí salir de la cabina, tomar aire fresco y tratar de calmar mi mente. Caminé por el suelo de concreto de la fábrica, iluminado solo por la linterna que llevaba. Cada rincón parecía más oscuro, más silencioso, y la voz continuaba describiendo mis movimientos, casi guiando mis pasos. Era imposible, y sin embargo no podía negarlo. La sensación de ser observado se volvió física, como si alguien estuviera detrás de mí, respirando en mi cuello. Finalmente, intenté racionalizar. Quizá algún sistema antiguo de grabación o alguien probando mi psicología, pero no había cámaras, ni nadie en la fábrica, ni tecnología que pudiera reproducir eso con tanta precisión. Cada minuto que pasaba aumentaba mi miedo, y la voz permanecía constante, meticulosa. Sentí como si esa fábrica no fuera solo un edificio vacío, sino un lugar que sabía exactamente quién era y qué hacía en cada instante. Cuando logré salir de la fábrica esa madrugada, el cielo ya clareaba. Volví a casa intentando convencerme de que solo había sido el cansancio, quizá un sueño despierto, un truco de la mente provocado por el silencio y la soledad. Dormí mal, despertándome varias veces, creyendo escuchar el teléfono sonar en medio de la noche. Al día siguiente, fui directo a la oficina para pedir que me cambiaran de puesto, pero el encargado solo se rió y dijo que esa fábrica en Morelia ya había asustado a muchos. Eso me dejó intrigado. Le pregunté si había escuchado algo parecido, y él desvió la mirada, diciendo únicamente que los antiguos guardias no duraban mucho tiempo allí. Algunos renunciaban, otros simplemente desaparecían y nunca volvían. Aquella respuesta no me tranquilizó, pero la necesidad de trabajar pudo más. Regresé a mi ronda la noche siguiente, con una botella de café y un rosario que mi madre me había dado años atrás. Todo parecía tranquilo durante las primeras horas. Caminé por los pasillos, escuchando solo el eco de mis pasos y el sonido distante de las máquinas muertas. Alrededor de las 2 de la mañana, me senté en la cabina y traté de relajarme. El reloj marcaba las 2:17 cuando el teléfono volvió a sonar. El mismo aparato, aún desconectado. El mismo timbre prolongado y frío, como si viniera de otro tiempo. Respiré hondo y contesté. La voz era la misma, pero sonaba más cercana, como si estuviera dentro de mi oído. «¿Has vuelto?», dijo lentamente. «Sabía que regresarías». Mi cuerpo entero se heló. Pregunté quién era, pero la respuesta fue solo una risa baja, sin emoción. La línea quedó muda unos segundos, hasta que dijo: «Dejaste la linterna sobre la mesa de la cabina». Miré, y efectivamente, ahí estaba. Me quedé paralizado. No tenía sentido. Recordaba perfectamente haber llevado la linterna conmigo minutos antes. Tomé la radio e intenté hablar con alguien, pero solo había ruido. «No debiste volver», continuó la voz, esta vez con un tono casi triste. «A ellos no les gusta cuando alguien intenta entender».
Pregunté qué quería decir con ellos, pero la llamada se cortó, dejando solo el silbido del viento colándose por las rendijas. Caminé hasta el centro de la fábrica, intentando probarme que todo era una broma. Pasé por las estanterías, por los restos de cajas y herramientas. La luz de la linterna temblaba, y el eco de mis pasos parecía multiplicarse, como si alguien más caminara detrás de mí. Me detuve varias veces, escuchando el silencio. Y fue en ese silencio cuando oí, proveniente del piso de arriba, el sonido de un teléfono sonando. Otro. Subí con cuidado, cada escalón crujiendo como si se quejara de mi peso. El timbre venía de una sala antigua, donde antes funcionaba la oficina de la gerencia. Empujé la puerta lentamente y ahí estaba otro teléfono, idéntico al de la cabina, sobre una mesa cubierta de polvo. El aparato vibraba, sonando, aunque no tenía cable alguno. Apunté la linterna y contesté temblando. «Ahora estás en la oficina», dijo la voz, tranquila. «Estás mirando por la ventana, y detrás de ti hay 3 sombras». Sentí que el aire desaparecía. Me giré de inmediato, y la luz de la linterna se movió, iluminando solo polvo suspendido y paredes agrietadas. Ninguna sombra. Nada. Pero el miedo ya se había instalado. La voz continuó. «No siempre aparecen cuando tú quieres, solo cuando los necesitas». Tiré el teléfono lejos y bajé corriendo las escaleras, tropezando con los escalones. El sonido del timbre me perseguía, resonando por los pasillos. Cuando llegué a la cabina, el teléfono de allí también sonaba, como si ambos se respondieran entre sí. Sudaba, temblaba, y ya no podía pensar con claridad. Grité una grosería, arranqué el cable de la radio y salí al patio exterior, respirando el aire helado de la madrugada. Me quedé allí, tratando de calmarme, mirando la fábrica silenciosa. Poco a poco, el timbre cesó. Todo volvió a la normalidad, como si nada hubiera ocurrido. Debería haberme ido, pero algo me lo impedía. Era como si necesitara entender. Volví a entrar, abrí la puerta principal y avancé despacio. El teléfono estaba callado ahora, pero en el suelo de la cabina noté algo que no estaba allí antes. Huellas húmedas que iban desde la mesa hasta la puerta trasera. Mi corazón se disparó. Las huellas eran pequeñas, casi como de un niño, pero nada allí tenía sentido. La fábrica llevaba años cerrada y no había llovido, ni había agua acumulada que pudiera explicarlo. Seguí las marcas con cautela, tratando de no tropezar. Cada paso parecía resonar como un aviso, y la sensación de ser observado volvió con fuerza. Las huellas terminaban cerca de un gran depósito de máquinas oxidadas. Me acerqué lentamente, con todos los músculos tensos, y alumbré el espacio con la linterna. No había nada más que cajas apiladas y polvo. Respiré hondo, tratando de racionalizar. Quizá alguien había entrado por la puerta trasera, pero eso era imposible. Yo mismo cerraba todo por la noche y no había señales de forzamiento. Decidí regresar a la cabina para registrar todo. Necesitaba escribir, grabar, cualquier cosa que pudiera probar que no estaba volviéndome loco. Pero al entrar, encontré el teléfono sonando otra vez. Mi impulso fue ignorarlo, pero algo dentro de mí me hizo contestar. La voz dijo solo: «Miras demasiado hacia atrás». Fue breve, casi un susurro. Luego la línea quedó muda, más silenciosa que el silencio mismo de la fábrica. Pasé horas sentado en la cabina, intentando entender. Mi cuerpo estaba tenso, pero mi mente no paraba. Cada ruido me hacía saltar, cada sombra parecía moverse. Traté de convencerme de que todo tenía una explicación racional, pero nada venía a mi mente. La fábrica estaba vacía, los teléfonos desconectados, y aún así alguien, o algo, parecía observarme a cada segundo. El reloj marcaba casi las 5 de la mañana cuando escuché pasos detrás de mí. Lentamente, giré la cabeza esperando encontrar a alguien,
Pero no había nada, solo pasillos vacíos y polvo flotando en la luz de la linterna. Intenté ignorarlo, diciéndome que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero la sensación de presencia no desapareció. Tomé mi cuaderno y comencé a anotar todo lo sucedido, cada detalle, cada timbre, cada palabra de la voz. Mientras escribía, sentí nuevamente ese frío en el cuello, como si alguien respirara allí mismo. Me levanté de golpe y no había nada. El teléfono estaba quieto, pero mi instinto me decía que no estaba solo. Por precaución, decidí salir de la fábrica cuando el sol comenzó a asomar. El camino hasta la puerta principal se me hizo interminable. Cada sombra parecía moverse conmigo, cada sonido resonaba distorsionado. Cuando finalmente llegué al patio exterior, respiré profundo intentando dejar ir la tensión. Pero la sensación de ser observado me acompañó todo el día. Pasé la siguiente jornada sin dormir bien, reviviendo cada detalle. Volví a la fábrica por la noche, armado con linterna, radio y valor, decidido a enfrentar lo que fuera. Entré despacio, cada paso calculado, cada sonido analizado. Todo estaba en silencio, casi normal. Pero el teléfono sonó apenas pasé por la cabina. Mi corazón volvió a dispararse. Contesté y la voz dijo calmadamente: «Has vuelto, lo sabía». Sentí una mezcla de miedo y rabia, pero intenté mantener la calma. Pregunté quién era, pero la única respuesta fue un silencio pesado, seguido de un susurro: «No les gusta a quien no entiende». La llamada se cortó otra vez, y el teléfono quedó inmóvil, como si nada hubiera pasado. Salí de la cabina y comencé a recorrer los pasillos, buscando alguna señal, algún detalle que explicara todo. Nada tenía sentido. Cada sombra parecía alargarse. Cada ruido reverberaba como si alguien más estuviera allí. Las huellas de la noche anterior seguían frescas en el polvo del suelo, llevando hasta la misma zona del depósito. Pero cuando llegué, nuevamente no había nada más que vacío. Me senté en el suelo del depósito, exhausto, intentando entender lo que estaba ocurriendo. Mi cuerpo estaba cansado, pero mi mente no podía parar. Cada ruido me hacía sobresaltar, cada sombra parecía cobrar vida. Respiré hondo y traté de convencerme de que todo tenía una explicación racional, pero nada venía a la mente. La fábrica estaba vacía, los teléfonos desconectados, y aún así algo parecía observarme a cada segundo. Fue entonces cuando escuché nuevamente el timbre del teléfono, distante, casi proveniente de las paredes. Levanté la linterna y me acerqué. La voz, tranquila y precisa, dijo solo: «No debiste venir solo». Mi estómago se retorció y sentí un escalofrío recorrer toda mi columna. Pregunté qué significaba, pero la línea cayó antes de poder escuchar más. El silencio que siguió fue aún más perturbador que la voz. Decidí que no podía quedarme allí. Salí corriendo, tropezando con mis propias piernas, sintiendo el corazón a punto de salirse del pecho. Cuando llegué a la puerta principal, respiré hondo, pero antes de salir, miré hacia atrás. La fábrica parecía normal, inmóvil, silenciosa. Ninguna sombra, ningún movimiento. Solo el edificio vacío, como si nada hubiera pasado, pero yo sabía que algo estaba allí dentro, observándome, paciente. Desde aquella noche, evito la fábrica. He rechazado cualquier ronda allí, y aún trabajando en otros lugares, siempre siento el peso de aquella experiencia. No se lo cuento a nadie, porque sé que pensarán que lo invento, o que la edad y el cansancio me están afectando. Pero sé lo que vi y escuché. La voz, el teléfono desconectado, las misteriosas huellas. Todo esto no tiene explicación lógica. Todavía me sorprendo pensando en aquello, imaginando qué habría pasado si me hubiera quedado más tiempo. No sé si eran fantasmas, alguna presencia desconocida o solo mi mente jugando conmigo.
pero sé que Morelia guarda ese secreto y que la fábrica no es solo un edificio abandonado. Es un lugar que observa, silencioso, esperando que alguien se acerque. Y, sinceramente, no sé si algún día tendré el valor de volver para descubrirlo. Soy natural de Morelia, pero la verdad es que llevo tanto tiempo en la carretera que considero las paradas en el camino mi verdadero hogar. Siempre me ha gustado conducir de noche, cuando las carreteras están vacías y el silencio se mezcla con el rugido del motor. Fue en una de esas noches, mientras limpiaba el camión después de una entrega, que noté algo extraño atrapado bajo el asiento. Era una cinta de casete vieja, amarillenta por el tiempo, con una etiqueta casi borrada. Curioso, la recogí, intentando recordar si tenía algún recuerdo de alguien que pudiera haberla dejado allí. Nada. El camión estaba solo conmigo. Decidí escucharla, solo para pasar el tiempo. Encendí mi viejo reproductor, de esos que todavía funcionan con pilas, y puse la cinta. Al principio, era solo una conversación banal entre un hombre y una mujer. Parecía incluso un registro de vida doméstica. Risas, comentarios sobre el día, nada extraño. Me quedé mirando el asiento mientras el sonido salía del reproductor, sintiendo una mezcla de nostalgia y curiosidad. Las voces eran claras, humanas. La mujer hablaba con suavidad, pero el hombre tenía algo que me incomodaba, aunque no sabía definir qué. Seguí limpiando el camión, intentando concentrarme en la tarea, pero los sonidos de la cinta comenzaron a atraparme. De repente, la voz del hombre cambió. Ya no era la conversación común, parecía distorsionada, más grave, arrastrada de una manera que no coincidía con él antes. Empezó a repetir un nombre, varias veces, como si resonara dentro de la propia cinta. Julián, Julián, Julián. No era una pronunciación normal. Parecía que el sonido venía de dentro de las paredes o del motor. No sé explicar. Mi corazón se aceleró y sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Miré alrededor del camión, esperando ver a alguien, pero estaba solo. Respiré hondo, tratando de convencerme de que era solo la vieja cinta, distorsionando la voz. Decidí pausar el reproductor, intentando ordenar mis pensamientos. Por unos segundos, todo quedó en silencio, solo el zumbido del motor de fondo. Rebobiné la cinta, curioso y nervioso al mismo tiempo. La voz volvió, y el nombre se repetía otra vez, pero esta vez parecía más cercano, como si fuera susurrado a mi lado. No sabía si era el sonido o mi mente jugándome una mala pasada. Empecé a preguntarme quién era Julián y por qué ese hombre decía el nombre así. Mi rutina, siempre simple y predecible en la carretera, de repente parecía distante, como si hubiera atravesado una frontera invisible hacia algo desconocido. Intenté racionalizar. Quizás era una broma, una grabación hecha para asustar a alguien, pero no había señales de cinta reciente, nada que indicara manipulación. La textura de la cinta era antigua, el plástico ya ligeramente quebradizo. Cada vez que el nombre resonaba, sentía un peso extraño en el pecho, como si cada repetición drenara parte del aire de la cabina. Miré el asiento donde había encontrado la cinta, buscando alguna inscripción o detalle que me dijera quién era el dueño, pero estaba limpio. Nada. Solo el viejo asiento de cuero y el polvo del camino. Decidí seguir escuchando. A medida que avanzaba la cinta, noté que el hombre no solo repetía el nombre, parecía hablar con algo invisible, gesticulando en el aire, aunque yo estaba solo. La mujer continuaba la conversación, pero ahora sonaba distante, casi como un eco apagado. Mi estómago empezó a revolverse, y el olor del cuero del asiento parecía más intenso, más opresivo. Cada detalle del camión, antes familiar y cómodo,
de repente parecía extraño. Un frío me recorría el cuerpo y sentí ganas de salir de allí, pero la curiosidad me retenía. Intenté recordar si había escuchado algo similar antes, alguna historia de cinta maldita o grabación extraña. Nada venía a la mente. El sonido era demasiado real para ser solo efecto de la vieja cinta. El nombre continuaba, y ahora parecía que la propia voz se multiplicaba, resonando en diferentes tonos, superponiéndose a sí misma. Sentí que no podía simplemente apagar el reproductor. Parecía que la cinta necesitaba ser escuchada hasta el final, como si contuviera un mensaje o advertencia. El miedo se mezclaba con la necesidad de entender, y cada repetición de Julián me tensaba más. Mi cuerpo empezó a temblar ligeramente, no solo de frío, sino por una sensación que no podía explicar. Sentía que algo en la cabina estaba cambiando con la cinta, como si el aire se volviera más denso. Cada vez que la voz pronunciaba el nombre, un hormigueo extraño recorría mi cuello, como si alguien me observara. Miré por el espejo retrovisor, esperando ver sombras moviéndose, pero no había nada. Solo yo, el camión y esa cinta. Era absurdo, y lo sabía, pero la sensación de peligro era demasiado real para ignorarla. Decidí apagar el reproductor y salir de la cabina por unos minutos para respirar el aire frío de la noche. Caminé alrededor del camión, intentando calmarme, pero algo me decía que mirara bajo el asiento de nuevo. No quería, pero mi mano se extendió casi sola. Saqué la cinta, sentí su peso, como si fuera más densa de lo que parecía. Había algo allí que no pertenecía al tiempo, algo que parecía haber sido dejado a propósito. Una mezcla de curiosidad y miedo me impedía decidir si quemaría la cinta o la guardaría. Volví a la cabina y me senté, la cinta en la mano, el reproductor apagado a un lado. El silencio era pesado, casi sofocante. Respiré hondo, tratando de convencerme de que nada pasaría si la dejaba allí y continuaba el viaje. Pero, incluso sin tocar la cinta, todavía sentía el eco del nombre en mi cabeza. Julián, Julián, Julián. No sabía si lo estaba imaginando o si la grabación tenía algún efecto que trascendía el sonido. ¿Qué era esa voz? ¿Por qué repetía ese nombre con tanta insistencia? Algo me decía que si continuaba escuchando, podría descubrirlo, pero también arriesgarme a algo que no sabía si soportaría. No pude dormir esa noche. Aparqué el camión en un puesto aislado, pero la imagen de la cinta y el eco del nombre no se iban de mi cabeza. Cada vez que parpadeaba, sentía como si alguien me estuviera observando, invisible, pero presente. Intenté distraerme mirando el tablero, ajustando los espejos, cualquier cosa para sentir que todo estaba bajo control. Pero el silencio a mi alrededor era diferente, pesado, y el recuerdo de la voz del hombre me hizo estremecer. Por alguna razón, mi mente insistía en completar la conversación, imaginando lo que más podría haber sido dicho en la cinta. Al día siguiente continué el viaje, pero no podía dejar de mirar la cinta cada vez que buscaba algo bajo el asiento. Era como si se hubiera convertido en parte del camión, algo que no pertenecía solo a ese momento, sino a toda la carretera. En cada parada, mi mirada volvía al reproductor, imaginando escuchar de nuevo, intentando entender. Evité tocar la cinta, pero su peso psicológico aumentaba con cada kilómetro. Empecé a sentirme cansado de una manera diferente, como si la cinta absorbiera energía de quien la tenía. Durante una pausa para repostar, conocí a un mecánico en el puesto. Comenté casualmente sobre haber encontrado algo atrapado bajo el asiento, sin revelar el contenido de la cinta. Sonrió y dijo: «A veces estos camiones llevan más que carga, amigo. Historias, recuerdos, a veces cosas que no deberían estar ahí». Sonreí, encontrándolo gracioso, pero algo en su forma de hablar me heló la sangre. No parecía solo una broma, parecía que sabía que eso no era común.
Guardé la cinta en el bolsillo y continué el viaje, sintiendo un peso que no era solo físico. Por la tarde, mientras conducía, noté que la voz del hombre venía a mi mente, incluso sin la cinta encendida. Julián, Julián, Julián. Se repetía en pequeños estallidos, sobreponiéndose al sonido del motor. Parpadeé varias veces, intentando concentrarme en la carretera, pero cada repetición parecía aumentar la intensidad, como si estuviera siendo llamada desde algún lugar distante. Sentí un miedo real, algo que no podía explicarse solo por la imaginación. Era como si el camión se hubiera convertido en un amplificador de esa voz y yo estuviera atrapado en medio del eco. Llegué a un área de descanso por la noche, y aunque estaba estacionado y apagado, sentí la presencia del nombre en el aire. No había ningún sonido proveniente de la cinta ni del reproductor, pero el eco seguía allí. Me senté en el asiento, cinta en mano, sin valor para ponerla de nuevo. Empecé a escribir en un cuaderno, intentando organizar mis pensamientos, pero las palabras venían mezcladas. Todo parecía girar en torno a ese nombre, y me preguntaba, ¿quién era Julián? ¿Por qué alguien insistiría en repetirlo de manera tan insistente? Al día siguiente, decidí encender la cinta otra vez, a pesar del miedo. La voz volvió, con la misma distorsión, pero ahora algo había cambiado. Entre las repeticiones del nombre surgían pequeños murmullos, palabras incomprensibles, casi susurros. Mi mano temblaba y sentí que el peso de la cinta aumentaba, como si tuviera vida propia. La cabina, que siempre fue mi refugio en la carretera, ahora parecía pequeña y sofocante. Cada repetición de Julián resonaba dentro de mí y empecé a darme cuenta de que ya no podía distinguir si el sonido venía del reproductor o de mi mente. Intenté apagar el reproductor y poner la cinta a un lado, pero algo me lo impedía. Como si tuviera conciencia propia, la cinta parecía llamar. Miré a mi alrededor, a toda la cabina, pero nada se movía. Una sensación extraña de presencia se apoderó del espacio. Mi respiración se aceleró y sentí el corazón desbocado. Era imposible ignorar aquello. No sabía si debía tirar la cinta, destruir el reproductor o simplemente huir, pero estaba atrapado allí, hipnotizado por algo que no podía explicar. En los días siguientes noté cambios en mí. Evitaba hablar de la cinta con cualquier persona. Sentía una ansiedad constante, como si algo estuviera siempre cerca. Cada vez que conducía, tenía la impresión de escuchar el nombre susurrado por el viento, por las curvas de la carretera, por el ruido de los neumáticos de otros camiones. Empecé a preguntarme si Julián era alguien real o solo una presencia vinculada a la cinta. La sensación de que me observaban se intensificaba con cada parada y la paranoia empezó a ganar terreno. Una noche, en un puesto aislado, escuché pasos alrededor del camión. Miré afuera, pero no había nadie. El silencio era cortante y la voz volvió a mi mente más clara que nunca. Julián. Un escalofrío me recorrió la espalda y mi mano fue instintivamente hacia la cinta. Quería escuchar, pero también temía lo que podría pasar si lo hacía. Sentado allí, solo, me di cuenta de que la cinta había cambiado algo dentro de mí, algo que no comprendía ni podía controlar. Al día siguiente, intenté continuar el viaje como si nada hubiera pasado, pero el eco persistía. Cada repetición del nombre parecía más urgente, más insistente, como si pidiera ayuda o atención. Empecé a registrar todo mentalmente, intentando encontrar patrones, momentos en que el sonido se intensificaba. Pero nada tenía sentido. Lo que parecía solo una vieja cinta ahora se convertía en un misterio vivo, presente, imposible de ignorar. A partir de ese día, empecé a tener sueños extraños. Soñaba con la cabina del camión vacía,
excepto por la cinta girando sola en el reproductor. En el sueño, el sonido era el mismo. El nombre repetido, a veces lento, a veces rápido, como si alguien llamara desde dentro de un túnel. Siempre despertaba sudando frío, con la sensación de que alguien había estado conmigo. Al principio intenté convencerme de que era solo estrés, pero con el tiempo, los sueños comenzaron a mezclarse con la realidad. A veces despierto, todavía escuchaba la cinta sonando. Un día, me detuve en un pequeño restaurante de carretera para tomar café. Mientras esperaba, noté a un hombre de mediana edad sentado en la barra, observándome con insistencia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, se levantó y se acercó a mi mesa. Sin saludar, preguntó con voz firme: ¿Todavía tienes la cinta? Me quedé paralizado. No sabía qué responder. ¿Cómo podía saberlo? Fingí no entender, pero insistió: tienes que devolverla, no es tuya. Me recorrió un escalofrío y solo pude murmurar que no sabía de qué hablaba. El hombre me miró por un tiempo que pareció eterno y luego dijo: siempre vuelve a quien la escucha. Y salió del restaurante. Me quedé allí, mirando el café enfriarse, sin poder mover un músculo. Eso fue suficiente para mantenerme alerta todo el día. Volví al camión y encontré la cinta exactamente donde la había dejado. Pero ahora la etiqueta, antes casi borrada, parecía tener algo escrito. Pasé el dedo y logré distinguir una palabra, temblorosa e invisible: Julián. El nombre ahora no era solo una voz, era algo material, real, frente a mí. Sentí mareo, un repentino malestar, y el mundo pareció girar. Cerré los ojos por un momento y, al abrirlos, juraría que escuché un sonido proveniente del asiento trasero, como si alguien hubiera respirado allí. No había nadie. Abrí la puerta, bajé y miré alrededor, pero el patio estaba vacío. Ningún movimiento, ningún sonido excepto el viento. Fue entonces cuando noté que había dejado el reproductor encendido y la cinta giraba sola. El sonido que salió del reproductor ya no era el mismo. La voz del hombre estaba más nítida y la de la mujer completamente ausente. Hablaba en un tono bajo, casi confidencial, como si contara un secreto a alguien cercano. No debería haberlo oído, decía, y luego, pausadamente: pero ahora es tarde, Julián. El sonido de mi propio nombre me hizo atragantarme. Nunca había contado a nadie sobre la cinta. Era imposible que esa grabación supiera quién era. Aún así, la cinta parecía responderme. Apagué el reproductor de un impulso y arrojé la cinta al asfalto. Rebotó unas cuantas veces y se detuvo, inmóvil. Me quedé observando, esperando que algo sucediera, pero nada pasó. Solo el silencio. Cuando di un paso adelante para recogerla, un camión pasó y arrastró la cinta hacia la cuneta. Pensé que quizás eso sería el final, que todo terminaría allí. Pero, por la noche, cuando me detuve a dormir, encontré la cinta de nuevo. Estaba sobre el asiento, exactamente donde la había encontrado la primera vez. En ese momento, comprendí que ya no se trataba solo de curiosidad, era algo que me estaba eligiendo o atrapando. Sentí un miedo indescriptible, algo más profundo que el terror físico. Era como si la cinta estuviera viva, consciente, observando mis reacciones. La recogí con cuidado y la guardé dentro de una caja metálica cerrada en el compartimento del camión. Pensé que eso sería suficiente para terminar el asunto, pero me equivoqué. A partir de esa noche, empecé a escuchar el nombre incluso sin cinta ni reproductor. La voz venía de lugares aleatorios: la radio, el viento entrando por la ventana, hasta el sonido de los neumáticos en el asfalto. Siempre el mismo tono, el mismo peso: Julián. Empecé a perder la noción del tiempo.
Los viajes parecían más largos, las noches más densas. Sentí que mi mente se fragmentaba. Cada vez que el nombre resonaba, sentía una presión en el pecho, como si algo intentara acercarse a mí, atravesando la distancia entre sonido y presencia. Ya no era solo miedo, era una convivencia forzada con algo que no quería dejarme. Llegué a pensar en abandonar el camión, vender todo y regresar a Morelia. Pero cada vez que tomaba esa decisión, algo me detenía. Era como si la carretera, el motor, la propia cabina me retuvieran allí. Empecé a soñar con el hombre de la grabación, pero ahora su rostro era claro, familiar, casi el mío. En los sueños, sostenía el reproductor y decía que necesitaba terminar lo que empezó. Despertaba sudando, sin entender qué significaba eso, pero con la sensación de que la cinta era solo parte de algo más grande. Una madrugada, después de otro viaje sin destino, aparqué en una carretera vacía. El cielo estaba sin luna, el viento inmóvil. Tomé la caja metálica y la abrí. La cinta estaba allí, intacta, pero parecía más oscura, como si hubiera absorbido la luz alrededor. Decidí escuchar una última vez, convencido de que necesitaba entender lo que todo eso significaba. La puse en el reproductor, cerré los ojos y presioné play. El sonido que salió no era humano. Era un susurro grave, multiplicado en voces que decían mi nombre, el mío, hasta que el motor del camión se apagó solo. Me quedé sentado allí, en la oscuridad absoluta de la cabina, escuchando el eco de mi propio nombre en la cinta. No había nada más que el silencio, pero cada sonido parecía amplificado dentro de mí. Respiré hondo y me di cuenta de que mis manos temblaban. Intenté racionalizar, diciéndome que todo era solo una vieja cinta y mi imaginación. Pero había algo diferente ahora, algo que no podía ignorar. Era como si la cinta hubiera abierto una puerta que no podía cerrar. Al día siguiente, continué el viaje, pero el peso de la cinta no me dejaba. Evitaba mirarla, la mantenía cerrada en la caja, pero sentía que no importaba dónde la colocara, seguía presente. A veces, el camión parecía hacer ruidos que imitaban la voz del hombre, o pequeñas vibraciones me recordaban que aquello no había terminado. Empecé a registrar mentalmente cada detalle, cada sensación, tratando de mantener mi cordura. Pero todo giraba en torno a ese nombre, siempre Julián, siempre insistente. Una noche me detuve a descansar en un puesto aislado. Me senté en el asiento del camión, con la caja metálica en el regazo, y miré la cinta durante largos minutos. Me pregunté si debería simplemente tirarla o dejarla allí para que desapareciera sola. Pero, incluso con miedo, no podía. Había algo en mí, una curiosidad mezclada con terror, que no me permitía actuar. El silencio de la noche parecía llevar la misma voz que escuché en la cinta. Creía oír el nombre susurrado en el viento, en los neumáticos de los camiones que pasaban, en los latidos de mi corazón. Decidí seguir el viaje, intentando ignorar todo. Pero incluso conduciendo, sentía el peso de esa presencia. A veces cerraba los ojos unos segundos y el nombre llegaba tan claro que parecía estar allí en la cabina conmigo. Me imaginé que quizás no era la cinta en sí, sino algo que ella había traído conmigo, algo que no tenía explicación racional. La carretera se extendía interminable frente a mí, y me daba cuenta de que el camino que antes era solo trabajo y rutina, ahora se había convertido en territorio de algo que no comprendía del todo. Hoy escribo esto sentado en mi camión, detenido en algún lugar de la carretera, sin saber si alguien lo leerá. La cinta sigue aquí, cerrada, pero su presencia se ha expandido dentro de mí. No sé si Julián es alguien que existe, o si solo fue un eco que quedó atrapado en mí. Lo único que sé es que, desde aquella noche, el nombre sigue siguiéndome,
en sueños y susurros, y que tal vez nunca vuelva a estar solo en la carretera. No hay monstruos visibles ni luces extrañas, solo el eco de algo que no quiere ser olvidado.